Es la gran pregunta que se está haciendo hoy el Congreso de la República. Doctor Diego Guevara, ministro de Hacienda, buenos días. Muy buenos días, Filipe, a usted y toda la mesa. Bueno, ministro, le traslado la pregunta que viene de muchos de los congresistas. ¿Nos van a revivir la reforma tributaria con esta conmoción interior? No, yo creo que hay que ser muy sincero. Nosotros como ejecutivos somos respetuosos del Congreso de la República. Realmente la conmoción interior decretada para una zona acotada, unos municipios del Catatumbo, como lo dice el decreto, por supuesto que lleva a que creemos algunas medidas para generar ingresos de una manera temporal, unos ingresos localizados hacia la región del Catatumbo, pero sobre todo unos impuestos con una visión de unión del país hacia esa región. Al final los impuestos también tienen un rol redistributivo, un rol solidario, y creo que hoy el Catatumbo afronta una arremetida brutal por parte del ELN y que al final estos decretos los que nos van a permitir es hacer traslados presupuestales para fortalecer fuerza pública y para fortalecer gasto social. Y por otro lado, pues por supuesto tendremos que, estamos ya con los equipos técnicos analizando algunos decretos que nos sirvan de ingresos inmediatos. Usualmente son los ingresos tipo IVA, que podemos usar de manera temporal en los 90 días o la extensión que nos permite la conmoción. Claro. Usted lo ha dicho, hay dos medidas que son los traslados presupuestales, es decir, el cambio de asignación. ¿De dónde a dónde? ¿A qué le quitarían plata para mandarla al Catatumbo? Y lo otro es esos impuestos indirectos. Ya nos ha dado usted ahí una pista del IVA, es decir, ¿qué porcentaje del IVA o qué IVAs irían allá? No, yo creo que lo importante es dejarle claro a la opinión pública que no vamos a tocar ningún tipo de IVA de alimentos, de bienes necesarios. Nosotros no vamos a afectar a la clase media. El equipo técnico está considerando revisar el tema del IVA a los impuestos de juego de azar en línea, que realmente es una exención. El IVA de impuestos a juegos existe como categoría general, pero en el 2016 los juegos en línea fueron exentos. Entonces estamos evaluando suspender esa exención, pues para tener, digamos, un IVA a los juegos de suerte, de azar, que pues realmente hay una discusión en el mundo alrededor de las adicciones que genera, y es un impuesto de recaudo inmediato que nos funciona, que no afecta a la clase media. Estamos pensando en ese tipo de impuestos, digamos, de funcionamiento inmediato. Pero, ministro, ese impuesto a los juegos de azar, el Congreso ya lo tumbó. Les dijeron que no. ¿Usted cree que la Corte Constitucional no va a considerar que eso ya se debatió en el Congreso y que ustedes lo van a expedir vía decreto de conmoción interior? Realmente los juegos de azar nunca estuvieron en la ponencia. Nosotros, en un ejercicio de concertación con el legislativo, los retiramos en la ley de financiamiento, buscamos una alternativa de impuestos de timbre, pero nosotros no renunciamos a ese impuesto y al espíritu importante de una exención que nos parece que debe ser reevaluada, y sobre todo en un momento temporal. Además, de nuevo lo insisto, no vamos a reemplazar el legislativo. La conmoción interior solo permite cualquier medida económica en una temporalidad definida, y realmente quien en el largo plazo y en la estructura tributaria del país defina si deben o no permanecer los impuestos a juegos de azar en línea es el Congreso de la República, y somos muy respetuosos de sus funciones todo el tiempo. Ministro, ¿qué piensa de las voces que han surgido de la oposición en el Congreso de la República que dicen que el gobierno, para manejar esta situación de emergencia humanitaria, no requería de la declaración de conmoción interior? Había cómo hacer y tenía los instrumentos para atender la emergencia con otros recursos y por otras vías. Realmente, en términos fiscales, no es un secreto que hemos tenido en los choques de caja más grandes. Los cambios de ciclo económico han generado una caída de recaudo, digamos, importante, y eso ha generado una presión de caja. Yo creo que no es un secreto hoy que tenemos unos rezagos importantes. Nos hemos reunido con todos los sectores como de construcción, los gremios de energía, porque tenemos deudas pendientes con muchos de ellos, y si realmente queremos responder a una conmoción interior y a la vez seguir respondiendo progresivamente con todos los sectores que tenemos deudas, necesitamos instrumentos legales que nos permitan acceder a recursos fiscales. Esa es la realidad, esa yo creo que es la realidad, y al final, en un momento de tensión social y conflicto en el Catatumbo, se requieren garantizar recursos de caja. Acá lo importante son los recursos de caja de manera inmediata y que nos permitan tener esos recursos de destinación específica, y esto hay que aclarárselo aquí a toda la opinión pública.
república. Esto es una conmoción y unos recursos con una destinación específica. En ningún momento vamos a tocar las reglas macrofinancieras como la regla fiscal. En ningún momento estamos contemplando otros tipos de impuestos de rentas que sean de otras vigencias. Entonces, son unos impuestos muy puntuales que distan mucho de toda la estructura completa de la ley de financiamiento que se haya propuesto. Sí, en el decreto, ministro, ustedes argumentan que hay un riesgo inminente y una afectación grave a la producción de hidrocarburos en toda la región de norte de Santander y una amenaza grave e inminente de afectaciones al sistema interconectado nacional de energía. ¿Cómo se da eso? Bueno, realmente yo creo que ya estos argumentos los podrá responder mejor el ministro de Defensa, pero muchos de los argumentos jurídicos y legales que defienden el decreto y que serán parte de la argumentación de la Corte Constitucional en su evaluación pasan por eso, por garantizar derechos fundamentales como el derecho a la energía, el derecho a los servicios públicos, y allí por lo tanto también se requiere un fortalecimiento importante como lo anuncia el decreto. Pues ahí está, es el ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicando, dando detalles de lo que se viene, la escalada de decretos que va a emitir en las próximas horas el Gobierno Nacional con base en la declaratoria de conmoción interior que se hizo esta mañana muy temprano en el país. Ministro, muchas gracias por estar aquí en la FM. No, muchas gracias, William, por cumplir con el tiempo concreto. Un abrazo para todos. Sí, feliz día. Nos había pedido el ministro, nos abrió 7 minuticos en su agenda, bastante ocupada esta mañana, pero suficiente para entender y tener claridad que de para dónde va. Los juegos de azar va porque va, por decreto y por 90 días. Tampoco molesta mucho, ¿no? Es decir, pues a quién le molesta que los señores de los juegos de azar paguen impuestos y que esos impuestos vayan a los más necesitados, perfecto. Sí, pero habrá que esperar que esto se revise en la Corte Constitucional, porque incluso eso tendrá que ser justificado ante la Corte. 9:28. También hay reacciones, María Fernanda Tarazona, a propósito de la advertencia de diferentes sectores políticos sobre estos posibles nuevos impuestos con declaratoria de conmoción interior. ¿Ha hablado usted con el saliente director de la DIAN, Jairo Orlando Villabona? ¿Qué dice sobre el temor que hay de la creación de nuevos impuestos? Pues mire, William, a propósito de este tema... Creo que, a ver, pongamos este micrófono mejor ahí. Okay. Pues mire, William, a propósito de las diferentes alertas hechas por sectores económicos, lo que nos dice el saliente director de la DIAN, Jairo Orlando Villabona, es que en alguna oportunidad, pues el presidente Gustavo Petro sí le pidió que a través de una resolución se impusiera el IVA a juegos de suerte y azares. Sin embargo, él mencionó que esto debe pasar por el Congreso de la República y que no, pues debe imponerse a través de una resolución. Escuchemos. Entiendo que le informaron que desde la DIAN se podía introducir con una resolución el IVA a los juegos de azar virtuales y eso no es posible porque tiene que ser por ley, eso lo tiene que avalar el Congreso. Mire, y es que el saliente director de la DIAN también afirmó que las observaciones o molestias que tuvo en algún momento el presidente de la República fue por un nombramiento que no se hizo y que fue sugerido por él. Yo pues tuve, digamos, en las observaciones o molestias que tuvo alguna vez el presidente conmigo en alguna reunión, pues una fue por un nombramiento que yo no realicé, sugerido por él, pero no lo hice por cuanto la persona nunca envió los documentos para poderlo nombrar y evaluar eso. Y es que Jairo Orlando Villabona, pues lo que está diciendo es que básicamente él insiste en que se tenga un beneficio tributario para aquellas personas que denuncien quienes están evadiendo impuestos en caso pues de que el gobierno siga insistiendo con una nueva reforma tributaria. También se refirió con respecto al presupuesto de este año y problemas de caja. Lo que los dice es que es importante que se tenga un presupuesto mucho más conservador y que también los recaudos tributarios que se van a tener este año, pues muy seguramente no cumplirán con las expectativas. María Fernanda, muchas gracias. 9:30 a.m. Bancolombia tiene nueva app. Se llama